Bueno, silencien los micrófonos. Bueno, el tema que me tocó a mí fue fractura de metacarpianos. Los objetivos de la clase van a ser hacer un breve repaso anatómico, describir cómo es la nueva forma de codificación, repasar cuáles son las indicaciones quirúrgicas, describir la clasificación de las fracturas y los diferentes tipos de tratamientos según la AO y presentar un par de casos del servicio. Bueno, para empezar, algunos autores clasifican los metacarpianos como huesos cortos y otros como huesos largos. La verdad que anatómicamente son más parecidos a lo que solemos clasificar como un hueso largo. Tienen dos epífisis que son la base, la cabeza, y la diáfisis que es el cuerpo. Muchos hablan del pero a la hora de clasificar las fracturas, mucha importancia no tiene eso. En cuanto a lo que son las articulaciones de los metas, a destacar primero la carpo-metacarpiana del pulgar, que es una articulación de encaje recíproco o en silla de montar, lo cual le da mucho rango de movilidad. Después, el resto de las articulaciones carpo-metacarpianas, por separado cada una son artrodias, pero en conjunto forman otro encaje recíproco. Las bases de los meta articulan por artrodias entre sí, y después las metacarpofalángicas, que son en artrosis, que tienen movimientos principalmente de flexo-extensión, pero en flexión, perdón, en extensión, también pueden circunducir. Otra cosa importante, repasar los arcos de la mano. La mano tiene arcos longitudinales transversales. Importante saber que el segundo y el tercer rayo de la mano son rígidos, el primer, cuarto y el quinto son móviles. Esto es importante más que todo a la hora de ver cuánto vamos a tolerar de acción en las fracturas del cuerpo, como ya vamos a ver después. Y otra cosa que me pareció importante destacar de la anatomía es que las articulaciones metacarpofalángicas tienen ligamentos laterales que no son, el origen no es central, sino que es excéntrico. Esto hace que se tense en extensión y quede laxo que se tense en flexión, perdón, y quede laxo en extensión. Por eso, cuando elegimos el tratamiento ortopédico o posterior a cualquier tratamiento quirúrgico, la inmovilización hay que hacerla en Intrinsic Plus para evitar lo más posible la movilidad del meta. Bien. Antes los metas se tomaban como parte del antebrazo para clasificar las fracturas. En la revisión y actualización de 2018 se les pasó a dar un número determinado que es el 77. Para codificarlos, primero ponemos el número 77, luego el número de metacarpiano que corresponde, y después se clasifican como cualquier hueso largo. Vamos a utilizar en cuanto al segmento, el 1 para la base, el 2 para el cuerpo, el 3 para la cabeza, y en la base y la cabeza, como cualquier fractura de epífisis, A si es extraarticular, B si es articular parcial, C si es articular completa, y en el caso del cuerpo, A si es de trazo simple, B si es en cuña y C si es multifragmentario. En este caso, que es una fractura de trazo simple del cuerpo del quinto, sería 75. Bien. ¿Cuáles son las indicaciones quirúrgicas? Cuando tiene una flexión mayor a 10 o 20 grados, el segundo o tercer meta, o más de 20 o 30 grados, el cuarto o el quinto, tiene indicación quirúrgica. Se tolera menos cualquier grado de rotación que no pueda reducirse, por lo general tiene indicación quirúrgica. Tratamientos mayores a 5 milímetros, las fracturas de varios metacarpianos y las ser inestables. En lo que es la cabeza o la base, todas las fracturas articulares desplazadas, en el caso de la cabeza, las que son uniobicondilias, y las fracturas asociadas a luxaciones carpo-metacarpianas en el caso de la base. Y fracturas en el contexto de amputaciones, parciales o completas, también tienen indicación quirúrgica.
Bueno, al recibir al paciente, lo que tenemos que ver es básicamente lo que vemos siempre, el mecanismo lesional, el tiempo de evolución, ver si tiene edema, hematoma, ver la movilidad que tiene y verificar si tiene clinodactilia o no, lo cual nos habla de rotación de la fractura. Las placas que tenemos que pedir son un frente, un perfil y un oblicuo. Bueno, ¿cuáles son las fracturas más frecuentes de metacarpianos? A nivel de la cabeza, las fracturas subcapitales y las fracturas articulares. A nivel del cuerpo, los tres tipos de trazos, transversas, oblicuas y también las multifragmentarias. Y en la C son más frecuentes la de quinto, parcialmente articular, y a nivel del pulgar tenemos dos fracturas especiales que son la de Bennett y la de Rolando, que ya vamos a describir. Bueno, a partir de ahora vamos a ver cuál es el tratamiento de cada tipo de fractura. Comenzamos con las fracturas de la cabeza. Las que vemos son las fracturas subitales, las que se producen por carga axial. Es frecuente la fractura de quinto, que se llama fractura axiador, al golpear al oponente, que se fracture por debajo de la cabeza. Frecuentemente tiene angulación palmar y, como vimos antes, son quirúrgicas cuando tienen una angulación o una rotación importante. El tratamiento de elección suele ser la fijación con clavijas. En cuanto a los abordajes, cuando es del quinto, es un abordaje dorso-cubital de la base, y cuando es del segundo al cuarto, se hace un abordaje dorsal. Siempre ingreso cubital, salvo lo que se hace es una perforación con una angulación de 60 grados con respecto a la perpendicular en la base del meta. La clavija se angula un poco en la punta, se introduce manualmente a la parte proximal del trazo. Posteriormente se hace la reducción cuando tenemos angulación mediante la maniobra de Haas, que es básicamente poner la metacarpofalángica en 90 grados y hacer presión hacia dorsal con la primer falange. Se avanza la clavija hasta el otro fragmento y se rota 180 grados. Lo ideal es que quede con 3 puntos de apoyo, como vemos acá en la última figura. En lo que son fracturas lo que son fracturas de la cabeza del quinto, es donde más controversia encontré en lo que pude leer. Primero tenemos este estudio que es un estudio retrospectivo que compara pacientes que fueron tratados ortopédicamente y pacientes que fueron tratados de manera quirúrgica. Incluso pacientes con fracturas metafisarias o diafisarias de quinto metacarpiano, siempre aislado, de manera quirúrgica, ya sea con clavijas o placas, y como conclusión no se encontraron diferencias significativas en cuanto a lo que es deformidad o función, y la percepción estética, autopercepción estética del paciente era significativamente mejor en lo que se trataban de manera ortopédica. Y después tenemos este otro estudio que es una revisión sistemática en donde se compararon los pacientes que fueron tratados con férula en Intrinsic Plus versus los pacientes a los cuales se les hizo una clinodactilia con un vendaje y un taping. La conclusión fue que en fracturas que no tienen deformidad rotacional o angulación, o una angulación menor a 70 grados, el taping era superior a la férula en Intrinsic Plus. Bien. Pasamos ahora a lo que son las fracturas articulares de la cabeza. Estas también se suelen producir por carga axial. La mayoría son multifragmentarias, así que está recomendado pedirles un ATAC. Y el tratamiento de elección suele ser reducción abierta y fijación interna con tornillos. El abordaje es un abordaje dorsal de la articulación metacarpofalángica. Siempre tratar de buscar una reducción anatómica, ayudándonos con un Davies delicado o con clavijas. Y acá, dependiendo del tamaño de los fragmentos, podemos hacer una fijación anterógrada, que es lo que se prefiere cuando tenemos fragmentos grandes para no penetrar el cartílago articular, pero cuando tenemos fragmentos pequeños hay que hacer una fijación retrógrada y podemos utilizar tornillos Baruch o Herbert que no quede la cabeza protruyendo a nivel de la articulación. Pasemos ahora a las fracturas del cuerpo. Primero vemos las fracturas transversas del cuerpo, suelen ser producidas por mecanismos de alta energía, naturalmente son inestables,
y se pueden tratar ortopédicamente, aunque la mayoría se tratan de manera quirúrgica. El tratamiento ortopédico tiene indicación en fracturas únicas con muy poco desplazamiento. La reducción de la angulación se hace con la maniobra de Haas que habíamos explicado antes, y cuando están rotadas, lo que hay que hacer es traccionar en el eje y desrotarla. Y el tratamiento ortopédico es con la férula en Intrinsic Plus, como habíamos visto antes. Básicamente, siempre que elijamos tratamiento ortopédico para una fractura de metacarpiano, con una férula en Intrinsic Plus, que no sé si lo dije antes o lo repito, muñeca 20-30 grados de extensión, y siempre incluir el rayo afectado y los dos contios, vamos a andar bien, digamos. Este es el tratamiento ortopédico. Y el tratamiento quirúrgico se hace con placas de compresión, se hace un abordaje dorsal, nos ayudamos con una fijación provisoria con clavijas, porque si no la fractura tiende a desplazarse, y posteriormente hacemos la fijación con una placa de SP de 2 milímetros, que previamente tenemos que moldear al dorso del metacarpiano, porque si no, en vez de compresión nos va a hacer distracción. Para nosotros, los más nuevos, recordar que para que los tornillos sean compresivos, los tenemos que colocar en la parte périca de los orificios, lograr compresión, y posteriormente más periféricos los ponemos en orificios centrales. Siempre aseguramos un mínimo de 4 corticales a cada lado del trazo. Bien. En lo que son las fracturas oblicuas del cuerpo, estas suelen producirse por mecanismos de baja energía. Si tienen poco desplazamiento, se pueden tratar ortopédicamente, pero por lo general se prefiere el tratamiento quirúrgico en estas también. Para el tratamiento quirúrgico, en estos casos, la regla es que si la longitud del trazo tiene 2 veces o más el diámetro del meta, puede tratar solo con tornillos de compresión. Si tiene menos que eso, vamos a tratarlo con un tornillo de compresión más una placa de protección. Entonces, cuando tenemos trazos largos, solamente podemos poner tornillos. También un abordaje dorsal, y por regla general se pone un tornillo por cada vez que el diámetro del meta entra en la longitud del trazo. Siempre tratar de que queden X distantes entre sí, y algo que me pareció útil es que para dónde colocar el tornillo, entre el y el tornillo, la distancia de un día de la cabeza del tornillo. Y como decía antes, cuando es un trazo oblicuo corto, lo que se hace es poner un tornillo que me haga compresión interfragmentaria y una placa de protección. El tornillo de compresión se puede poner independiente de la placa o a través de la placa, como vemos acá. Encontré este estudio que compara los dos métodos. Tiene bastantes conclusiones del estudio. Las más importantes fue que cuando protegemos el tornillo de compresión con una placa, el paciente puede tener un retorno laboral rápido y la fuerza de agarre antes y en mayor cuantía. Bien, pasamos a lo que son las fracturas multifragmentarias del cuerpo. Suelen producirse por aplastamiento o traumatismos de alta energía, y la mayoría de las veces asocia fracturas de varios metacarpianos, y por lo tanto tenemos riesgo de síndrome compartimental. El tratamiento de elección es colocar una placa puente, también a través de un abordaje dorsal. Primero reducirlo, luego de reducirlo verificar que no haya una rotación importante, que lo hacemos viendo si el paciente tiene clinodactilia o no, y ver que no haya acortamientos importantes o que la cascada de los metacarpianos esté conservada. Y posteriormente lo fijamos con una placa de 2 o 2,4 con tornillos bloqueados, asegurando 4 corticales a cada lado a manera de puente. ¿Cuál es el orden de instrumentación de los metacarpianos? Siempre, si hay algún metacarpiano sano, comenzamos por el contiguo a ese, y si no, por el menos afectado hacia el resto. Pasamos luego a las fracturas de la base. También se producen por carga axial las fracturas de la base. Las más frecuentes son las del primero, fracturas de Bennett o de Rolando, y las fracturas de la base del quinto. Frecuentemente se asocian con luxaciones carpometacarpianas, son intraarticulares, recomendado pedirles TAC de rutina. En lo que son fracturas de la base del quinto, pueden asociarse con luxaciones carpometacarpianas del cuarto,
y en este caso, o cuando son articulares completas, tienen indicación de tratamiento quirúrgico, que básicamente es la fijación con placas. El abordaje es un abordaje dorsal de la quinta articulación. Se hace una reducción que en caso de luxación carpo-metacarpiana se hace una fijación provisoria con clavijas que van hacia la base del cuarto y hacia el carpo, y se fija con estas placas que pueden tener forma de T o forma de I, son placas de 2 o 1,5, asegurando al menos 2 tomas en el cuerpo. Y después pasamos a lo que son fracturas de la base del primer metacarpiano, que son dos, la de Bennett y la de Rolando. La fractura de Bennett es una fractura marginal articular parcial de la base del primero, que suele tener una subluxación de la articulación carpo-metacarpiana. Se produce por carga axial en el eje del meta con flexión simultánea. Que lo que sucede es lo que vemos acá, que el fragmento fracturado se suele mantener en su lugar por los ligamentos intrínsecos de la articulación, mientras que el resto del metacarpiano es aducido y supinado por el aductor del pulgar y es elevado por el abductor largo. Dentro de lo que son las fracturas de Bennett tenemos tres tipos de tratamiento. El tratamiento ortopédico se puede utilizar en fracturas que tienen una buena alineación post-reducción, de hecho mostré uno en el Ateneo pasado, en que hay que hacer es reducirla con longitudinal, pronación y posteriormente presión de radial hacia cubital, mantenerlo así, y el tratamiento se hace con un yeso antepalmar, con la muñeca en ligera extensión y el pulgar ligeramente abducido. Cuando tenemos fracturas desplazadas, pero que logramos una buena reducción cerrada, lo que se hace es una fijación cerrada con clavijas, que la combinación de las clavijas, hay varias configuraciones, pueden ir del meta hacia el trapecio, pueden ir del primero al segundo, o si no, solidarizados a otro metacarpiano. Este es un caso que hicimos en el Ferreira, en donde lo que se hizo fue pasar una clavija del primero tomando el fragmento hacia el segundo y otra del cuerpo del primero hacia el cuerpo del segundo y tercero también. Y si no, lo que se puede hacer es reducción abierta y fijación interna con tornillos. Cuando el fragmento marginal es grande y es difícil de reducir, se hace a través de un abordaje radiopalmar de la base del pulgar. La reducción se hace con tracción en el eje y supinación, nos podemos ayudar de una clavija para mantenerlo, y posteriormente, dependiendo del tamaño del fragmento marginal, lo podemos fijar con 2 tornillos si es grande, o con un tornillo y una clavija. Y por último, la fractura de Rolando es una fractura articular de la base del primer meta, que puede tomar una forma de T o una forma de I. También se produce por carga axial en el eje, que produce compresión a nivel de la articulación, y también se debe solicitar un TAC de rutina. El tratamiento de elección es reducción abierta y fijación interna con placa. El abordaje también es un abordaje dorsal o radiopalmar de la base del primero. Lo que se hace es primero convertir la fractura en una fractura de dos fragmentos, pasando una clavija por los dos fragmentos articulares, y posteriormente una placa en T o en I de 2 milímetros que el dorso. Primero fijamos los fragmentos. Por último, presentar dos casos del servicio. El primer caso es una paciente de 22 años, diestra sana en la historia clínica. Estas son las fotos dentro del quirófano, en donde vemos una clinodactilia del tercero sobre el cuarto. Esta es la radiografía, una fractura de trazo oblicuo, tanto del cuerpo del tercero como del cuarto, y por lo tanto lo que se hizo fue colocar tornillos interfragmentarios a compresión. Esto fue el postoperatorio, y esto fue los controles posteriores.
Esa es la cicatriz y este es el resultado final. Y después, un caso que hizo el Marce hace unas semanas, un chico de 22 años, trabaja de delivery, diestro, tuvo una caída de moto 12 horas previas con traumatismo de ambas muñecas. En una mano tenía una fractura de muñeca y en otra tenía esta fractura de Bennett, y es la que les mostré hace un rato, en donde se pasó una clavija del cuerpo del primero, tomando de la base del primero, tomando el fragmento a la base del segundo, y luego una clavija tomando el cuerpo del primero, el segundo y el tercero. Muchas gracias.